Dios le bendiga rica y poderosamente en esta tarde hermosa de sábado, sábado de victoria y de gloria. Queremos saludarle en el nombre del Señor, recordándole que el Señor viene por su iglesia. Maranata, Cristo viene. En esta tarde saludamos a la iglesia Restauración Divina, a los hermanos, saludamos a cada uno de ellos que están en casa, bendiciéndoles en el nombre del Señor, que Dios los guarde, los proteja y los cuide. También queremos saludar a Rafael a toda máquina y saludamos muy especialmente a los hermanos allá en Costa Rica, peregrinos extranjeros que están fuera de nuestro territorio. Igualmente, hasta donde llega esta transmisión, saludamos a los hermanos allá en Toronto, Canadá. Y saludamos también allá en Oregon a nuestros pastores Zoila y Saúl también. Y saludamos en Miami también a la hermana Magali y la hermana Lizette. Bendiciones, que Dios les guarde, les cuide, les proteja. Y vamos a la palabra. Estamos, recuerde, este es su programa El Rema de Dios y este es en la serie El Reino de los Cielos. Hemos hablado del reino de los cielos y lo que representa, lo que dice el Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Pero en un momento dado, él está con sus discípulos y a sus discípulos les pregunta, ¿quién le dice a los hombres que yo soy? Y los discípulos dicen, bueno, la gente dice que alguno de los profetas, que eres Elías, etcétera, etcétera. Y el Señor le pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy? Y se levanta Pedro y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en capítulo 16. Y en un momento dado, el Señor le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, por eso, dice el versículo 16, yo te daré las llaves del reino para que ates y desates. Y lo que ates aquí en la tierra será atado y lo que desates en la tierra será desatado. Quiere decir que hay una situación donde el reino de los cielos eh, es algo que se semeja, algo que va a ser, algo del futuro. Si usted, el Señor dijo en capítulo 12 de Mateo, versículo 28, el reino ha llegado a vosotros, el reino de Dios. Dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Mateo capítulo 16, 19 dice, yo te daré las llaves, por esto yo te daré las llaves del reino de los cielos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que está en la Biblia, en Mateo capítulo 16, donde hay una declaración tremenda de Pedro. Porque él dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una tremenda declaración de Pedro que le hace asumir, que le da la oportunidad para asumir una responsabilidad. Y Señor, ayúdale en esta hora que esta palabra sea de bendición y que no regrese vacía, sino que sea prosperada para lo que tú le envíes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos contentos con el Señor por esta linda oportunidad que nos da de alabarle y glorificarle, de honrarle y hablar de las cosas del reino. Porque ¿qué otra cosa podemos hablar? El reino de los cielos, él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Él era el reino de Dios. Y él dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y él dijo, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Y así, o sea, una semejanza de lo que iba a ser en el futuro. Entonces, mientras el Señor estuvo aquí, el reino de Dios estuvo con nosotros. Pero Él se fue, entonces el reino de los cielos está en un lugar que Dios ha establecido. Y que Él dijo es semejante a tal cosa, a la semilla de mostaza, es semejante al tesoro escondido, es semejante a la perla preciosa, es semejante a la semilla que se siembra. Y todos esos tremendos textos y panoramas que nos presenta el Señor de lo que es el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero hay una declaración de Dios aquí y Él dice, por tanto yo te voy a dar las llaves del reino. Las llaves del reino. Y las llaves del reino no es otra cosa que es la oportunidad de cómo hacer para entrar. El que tiene una llave la usa para una puerta, para entrar y para salir. Entra para abrir y mete también para cerrarla. O sea, las llaves del reino. La oportunidad se le da al hombre
se le da a la declaración de Pedro. No se le dio una situación a Pedro que se le invirtió y como se trata de decir que, bueno, Pedro va a ser el primer autoridad en la tierra en relación al concilio de los hijos de Dios, no, no, porque el primer administrador de las cosas de Dios después de la ascensión del Señor al cielo y eso, se dice que es Santiago, que fue el primero que administró las cosas del Señor, administró la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se le dio a Pedro? Se dice que yo te daré a ti las llaves, a ti te daré las llaves del reino. Por eso en esta hora, las llaves nos dan autoridad. Usted tiene una llave, con esa llave usted puede entrar y salir a un lugar, ¿verdad? Entonces la llave es un símbolo de autoridad. Y le dio autoridad a la iglesia del Señor. Nos dio autoridad a nosotros en representación de Pedro, pero Pedro hizo una declaración espiritual firme, una declaración que vino del corazón, vino del espíritu y que se la reveló. Dice, perdón, no se la reveló carne ni sangre, sino que se la reveló el Padre que está en los cielos. ¿Y qué le reveló? Que ese era el Hijo de Dios. Una declaración de fe, una declaración de aceptación de que por esa llave de fe, por esa llave de creer que ese era el Hijo de Dios, que era el representante de Dios aquí en la tierra, su Hijo en esta tierra, por esa declaración de fe. Entonces el Señor dijo, por eso Pedro, por esa declaración tú tendrás las llaves, la autoridad para entrar y para salir. Tú tendrás autoridad para atar y desatar, dice el texto que sigue. Entonces, la llave de los reinos de los cielos no es más que la autoridad que Dios nos da para nosotros poder predicar la palabra. Y la palabra se predica. Dice en Mateo 13, 24, donde el Señor dijo que el reino del cielo es semejante a tal cosa. O sea, allá era lo que el porvenir de un futuro, de un reino que habría de venir. Pero ahora es la autoridad para poder entrar y salir. Entonces las llaves abren la puerta del reino. ¿Ve? La autoridad que nosotros tenemos para abrir. La autoridad para abrir el reino de los cielos. Entonces es importante eso. Es importante eso, que sepamos en esta hora que las llaves del reino son la autoridad que Dios nos ha dado para poder abrir y cerrar, para poder entrar al reino, para cambiarle, tienes que decir tienes que cambiarla a una persona de sacarla de la muerte a la vida, de ser una nueva criatura, de dejar las cosas viejas. Entonces esa es la autoridad que nosotros tenemos. Pedro abrió la llave para los judíos, porque comenzó a predicar en el Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro abrió. Pedro tenía la llave para que la gente pudiera predicar. Y en una situación que hubo, ¿verdad? Cuando Cornelio, ¿verdad? La llave estaba en Pedro para que la gente fuera bautizada, para que la gente viniera al Señor. Entonces, la autoridad la tenemos por la palabra. También a Pedro se le dio la oportunidad para abrir la puerta a los gentiles, la puerta a los gentiles. Entonces es importante en esta hora que sepamos eso, que las llaves sirven para abrir y para cerrar. Las llaves son usadas en la tierra. ¿Para qué? Para predicar la buena palabra, para predicar la buena palabra, la buena semilla, para que la gente pueda ser cambiada. De igual manera, las llaves dan dones para que la gente, para poder administrar la iglesia. Esa llave nos permite tener los dones en nuestra vida para que la iglesia pueda avanzar y crecer. De igual manera, en Hechos capítulo 5, viene un pasaje tremendo donde dice, está Ananías, había un matrimonio y le vino la autoridad a Pedro para poder hundir o desatar o atar. Y el Espíritu Santo vino y le dijo a Ananías, porque ha mentido al Espíritu Santo. ¿Ve? Le vino una revelación, un don. O sea, las llaves del reino nos autorizan a nosotros para poder edificar la iglesia del Señor. Por eso es esta tarde importante que usted pueda saber si tenemos las llaves del reino, si usted las tiene. Por eso en esta hora yo le pregunto, ¿usted tiene las llaves del reino? Porque la declaración de Pedro hace que él pueda tener las llaves del reino. Oremos en esta tarde para que Dios nos ayude a poder tener las llaves del reino de los cielos. Señor, en esta hora, Padre, yo bendigo tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la palabra y saber en esta hora que tú nos has autorizado por la declaración de fe que tenemos en ti, en el Dios poderoso, de poder tener las llaves del reino de los cielos. Que el Señor le bendiga rica y poderosamente.